Bueno, buenas noches a todos. Obviamente una gran alegría. Hemos cumplido el objetivo de clasificar y creo que lo hemos hecho de buena manera, jugando un gran partido con las dificultades que tenía el partido, porque el rival es un rival de jerarquía, un rival que tiene jugadores importantes, pero salvo muy pocos momentos, sobre todo en la primera parte, donde hemos sufrido quizás 10, 15 minutos que nos costó. Después hemos adaptado bien y creo que el segundo tiempo ha sido un gran segundo tiempo, ¿no? Donde el equipo tuvo el protagonismo, donde tuvimos la determinación para ir en busca del partido y bueno, la verdad contento por los chicos, por el esfuerzo que han hecho y bueno, nada, esto sigue, a seguir. Ese es el primer objetivo, pero obviamente no nos cambian nada cómo sigue nuestra vida ahora el domingo contra Orlando y bueno, y a seguir. Acá Javier, ¿cómo te va? Te quería preguntar de Paul, que lo vimos moverse por toda la cancha, por momentos de volante por la derecha, por momentos un poco más suelto, por momentos hasta apareció de centro delantero. ¿Qué le pediste antes del partido y qué le dijiste cuando salió ahí en el segundo tiempo? Bueno, nada, empezamos jugando en una especie de 4-2-3-1 con Rodrigo detrás de Luis, o un 4-3-1-2 mejor dicho, más Tadeo medio asimétrico, con Tadeo más por derecha, Luis entre central y lateral por izquierda, y la idea era que tenga cierta libertad para moverse. No nos fue fácil encontrarlo en la primera parte. Ellos replegaban mucho, entonces lo hacían jugar muchas veces muy de punta, que no era la intención. Por eso en el segundo tiempo ya armamos la línea de tres con Bussi, hicimos una especie de 3-3-4 con Jan Frey y Jordi atacando como wings, dos puntas y armamos el triángulo con Yannick, Rodrigo y Telasco, y eso nos permitió empezar a tener más libertad, que Rodrigo se empieza a mover un poco más entre líneas, a veces salga afuera, porque al final Ian era el que le sostenía al lateral. Y bueno, creo que ahí se sintió cómodo, empezamos a hundirlo a Pumas. Y después, bueno, tuvimos la suerte también de golpear en los momentos justos, ¿no? Al final el fútbol, por más que lo superes al rival, si no podés golpear en los momentos justos, es difícil. El empate de Rodrigo nos hizo muy bien, nos fuimos al descanso con una cierta tranquilidad y el segundo tiempo creo que, bueno, lo superamos ampliamente. Second row there, please. Ah, ¿qué le dije? Perdona. Le agradecí por el esfuerzo. 3 partidos en 7 días. Después sí, pero más que el rendimiento, la predisposición, la energía. eh, Creo que después uno tiene que entender que a veces las cosas pueden salir mejor o peor, pero la predisposición con la que vino después de no tener ni pretemporada, ni después de venir de vacaciones y ponerse la camiseta, jugar como lo hace y contagiar como contagia al resto, es de gran ayuda. Second row, please. Hey, Manche. Yesterday, you spoke about Sergio Busquets and his importance here, and he's the captain today. You were asked about Luis Suarez, and today he had a goal and 2 assists. I think of Jordy's header in the last game too, and everything kind of DePaul did the last 2 games. What does it mean to you, or what does it mean to those guys? The three other Barcelona guys to have these successes. Without Messi, despite all the criticism that they've kind of No, had. I'm very grateful because uh, I know that they work hard. Sometimes I told before the things can going well and sometimes can going wrong, but at the end you have to see how they try to do the things and they try to help all the time to their teammates, the teams, to me also. Uh, and also is
maybe I have the chance to play with this kind of players that they are very, very clever to play. So they know what we need in every single moment. Today we asked Busi to play in line of three in the second half and was very, very quick the change. And you don't need to see or you don't need to look to the bench. You can change sometimes some pieces with the same players. This is because we have experienced players with a lot of quality, but also because they are trying all the time to do their best. Happy for Luis because we were talking about the last week how difficult it is for a striker when they don't score goals. Today, for me, has a very, very good performance, not just for the goal, because the assist, the movements, all the things that he gives to the team. So, and Jordi is in a high level also, so happy for them. Por aquí. Hola Javier, Hola, buenas noches. Está Bien, bien. bueno, hoy no tenés que explicar por qué mantenés a Suárez en cancha, pero quería preguntarte respecto de él si se vive distinto en el vestuario, porque nosotros no accedemos a eso, un jugador como con su enorme jerarquía y lo que veníamos hablando en el último tiempo y las cosas cambiaron, no solo el gol, 2 asistencias y todo lo que venías comentando. ¿Le dijiste algo, él dijo algo, lo vive distinto, entró gritando? ¿Nos No, contás un poquito de eso? no. La verdad que es alguien que ya con el recorrido que tiene vive los diferentes momentos con mucha mesura. eh, y bueno, claramente, solamente lo saludé, no tuvimos posibilidad tampoco de hablar demasiado, pero me imagino un poco la tranquilidad y la procesión muchas veces va por dentro. eh, y nada, como dije antes, ¿no? Creo que ha hecho un gran partido, nos ha ayudado en momentos difíciles, cuando el partido estaba difícil. eh, Siempre es un jugador que, más allá de que las cosas le puedan ir un poco mejor o un poco peor, es un jugador de equipo. Luis siempre lo ha sido. Un jugador que mira por el equipo, te das cuenta normalmente ya cuando el equipo no tiene la pelota, cómo trata de reorganizarse. Y quizás eh, ustedes piensen que es natural eso, pero es difícil para los grandes jugadores, los que han sido buenos, buenos en serio, tener esa humildad de poder brindarse hacia el equipo. Así que agradecido de esa parte, contento por él. Y nada, a seguir, a seguir. Creo que estamos contentos porque, bueno, el objetivo no era fácil, lo hemos logrado, pero bueno, no, tampoco hemos conseguido nada. Ahora es tratar de enfocarnos, recuperarnos, enfocarnos en Orlando y después, bueno, tener una semana más larga para preparar todo lo que viene. Por acá. ¿Qué tal, profe? Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. Véanos cuando puedan, jugadores designados. Eh, em, Profe, felicitaciones por la victoria, pero sobre todo felicitaciones por el planteamiento táctico que le salió. Durante el partido comentamos usualmente y realmente lo que usted nos explicó es exactamente lo que nosotros vimos. ¿Por qué el equipo hoy se vio balanceado? Y, digamos, queda la sensación de que este es un equipo que definitivamente encuentra muchos de los valores que usted busca. Es mi lectura, naturalmente. No sé si le da la misma impresión, si usted encuentra un equipo balanceado en la nómina que planteó inicialmente y cómo logra ese balance en el partido. Bueno, sí, a ver, hoy, ah, mira, es fácil venir acá cuando ganás y quizás se ven todas las cosas positivas. Al final, eh, esto es fútbol, un día sale bien, otro día sale mal. Lo que intentábamos era tener un volante más hoy porque sabíamos que Puma tenía mucho juego por dentro con Caicedo, Carrasquilla, Vite, con los dos extremos, Rubalcaba y González que juegan por dentro y daban amplitud con sus laterales. Entonces,
claramente fue un debate en el cuerpo técnico de si jugar con un extremo más o jugar con un volante más. Creíamos que, bueno, que para empezar el partido necesitábamos un volante más y sobre todo un volante más defensivo como fue Yannick, que hizo un grandísimo partido para mí hoy, recuperando 1 millón de pelotas. Y eso es lo que nos permitió sostener el juego interior que tenía Pumas, que tiene un muy buen juego interior. Quizás si decidíamos otra cosa, podíamos estar un poco más desequilibrados. Esto es fácil venir acá, explicar esto cuando ganás, porque también te vas perdiendo y decís, ¿por qué no arriesgaste más? Bueno, son decisiones que tenemos que tomar. Creíamos que era lo mejor, inclusive eh, en algún momento sabíamos que si íbamos perdiendo y teníamos que dar vuelta al resultado, íbamos a tener que romper ese mediocentro y tratar de bajar quizás a Rodrigo o a Telasco y poner gente más en ataque. Por suerte vino el empate, no necesitamos de hacer eso, tuvimos la tranquilidad de esperar y bueno, y nos dio resultado, pero bueno, creo que básicamente el haber jugado con 4 volantes hoy nos dio el equilibrio para tener posesión, para estar bien organizado, para recuperar rápido tras pérdida. Y bueno, y después que lo que digo siempre, ¿no? Que los jugadores hayan ejecutado a la perfección la idea que nosotros sugerimos. Dos preguntas finales, Jaime y Eduardo. Javier, felicitaciones por el Gracias. triunfo. Jaime Bernal de TUDN, jugadores designados. Te quería preguntar justamente por Yannick Wright, el papel que desempeñó hoy, que me parece que fue fundamental para el equipo, y también por otro jugador que entró en la segunda parte y que era baja, que es Ian Frey. Bien. Creo que el primer tiempo, si algo sufrió Inter, fue por ese costado con Rubalcaba, y creo que con la entrada de Ian, creo que el equipo se vio mucho más sólido. Sí, bueno, lo dije, lo de Yannick, que hizo un partidazo. La verdad, recuperando mucho, dando. Inclusive en el primer tiempo, cuando Rodrigo salía afuera, nos atacaba el carril central muchas veces como media punta, entendiendo que quizás necesitábamos a alguien más, no tener a Leo ahí. Y después muy bien en el segundo tiempo, cuando decidimos hacer esa especie de diamante con Busi en línea de 3 y él siendo el pivote solo para iniciar el juego. La verdad que lo hizo a la perfección, sobre todo nos dio un juego posicional que necesitábamos. ¿Por qué? Porque en la pérdida ellos tenían transiciones, tenía gente rápida para salir de contra y no lo permitimos. Jan, primero contento por él porque eh, eh, quizás hasta corrimos un pelín de riesgo, hacía mucho tiempo que no jugaba. eh, pero Jan, cuando se lesionó en aquella tarde de Porto, venía en un nivel altísimo, altísimo. Y lamentablemente se lesionó, estuvo muchas semanas fuera y hoy volvió y sobre todo es verdad que con sus condiciones físicas para defender soluciona mucho, pero nos dio mucho en ataque. Hoy fue clave para mí la manera de cómo entendió que nos tenía que dar amplitud por la derecha y, y combinar mucho con Rodrigo, con Tadeo cuando estuvo en ese lado. La verdad que en ese sentido fue un gran ingreso. Pregunta final, Eduardo. Javier, buenas noches. Hola, Eduardo. Te quería hacer una dividida, pero no me dejan. Sí, Así que hacela. Te la permitimos hoy. Bueno, hoy estamos contentos. Hoy está bien, estamos está bien. 15 Bueno, días de felicidades por la descanso. victoria y por la clasificación. La primera es, hoy obviamente se jugó sin Leo. Hablabas de las variantes tácticas, del dinamismo que el equipo tuvo, sobre todo quizá por lo que decías, encontraste los 2 goles en los momentos puntuales. Al final del primer tiempo, arrancaste bien, te anularon una jugada del gol del 2-1, después lo conseguís. O sea, el equipo se vio, obviamente, sin el 10 es otro equipo, pero ¿por qué pensás vos que te permite moverlo tanto de esa manera como lo hiciste para encontrar el partido ante un Pumas que también por momentos cayó un poco en la trampa de ustedes? Y la segunda, perdón, Sí. es, vas a cumplir 6 meses aquí dentro de 2 semanas y quería ver en lo personal y en lo profesional cuál es tu balance de estos casi 6 meses. Hoy 37 partidos, 20 victorias. Bueno, no, mira,
a ver, claramente ustedes quizá es muy difícil para ustedes seguir toda la temporada mira, para que tengan una idea, algo de lo que hicimos muy parecido y estaba Leo fue contra Los Ángeles FC cuando tuvimos que dar vuelta al resultado acá. El segundo tiempo lo hicimos al revés. Lo que hicimos fue jugar con Chelo de central derecho, armamos una línea de tres y nos permitió jugar con... En aquel momento fue... No, me equivoco, no. Al principio fue con Chelo a la derecha, después entramos con Benja, pero hicimos Chelo. Hicimos ese partido de central derecho, lo jugó Maxi, jugó Noah y metimos a Yannick a jugar de central y a Busi por delante. Y metimos de interior a Leo y a Telasco. Dimos amplitud con los laterales y metimos 2-9. Nos dio resultado. Pudimos. Es decir, claramente que uno va intentando buscar variantes de acuerdo a lo que te plantea el rival y sobre todo también a las necesidades que teníamos nosotros. Hoy, digamos, cuando juega Leo, nosotros tenemos un as de espada que te puede abrir el partido muchas veces y que ese jugador entre líneas que viene a generar la superioridad, no lo tenemos que forzar. Es natural, porque Leo es el que te da la posibilidad, entonces podemos mover la ficha de otra manera. Cuando no está él, tenemos que buscar hacer alguna otra cosa. Inclusive lo habíamos pensado en algún momento sacar un lateral y meter a Fafá o de quinto y meter 2-9. Bueno, no tuvimos la necesidad por suerte, pero ¿qué te quiero decir? Que cuando tenés grandes jugadores, eh, no hay que tocar demasiado, simplemente es tratar de ordenarlos donde más cómodos se pueden sentir, donde puede estar el espacio del rival y no mucho más. Después es soltarlo y que jueguen ellos. No se puede manejar a los jugadores con control remoto, eso, o por lo menos a mí no me gusta. Con respecto a mi estadía acá, bueno, la verdad que me siento cómodo. Claramente ha sido una experiencia nueva para mí, pero bueno, ya nos hemos adaptado al día a día, al trabajo. Al final, los jugadores nos lo hacen muy, muy fácil en el día a día, con su buena predisposición, con las ganas de competir. Tenemos la suerte de tener un muy buen plantel, tenemos la suerte de tener un plantel con calidad, con buenos jugadores, tener a Leo por encima de todo, que para mí poder, no te diría entrenarlo, sino acompañarlo en este momento de su carrera, es una bendición, es un privilegio. Y nada, tratar de ir aprendiendo día a día. Yo siempre digo que muchas veces se cree que los entrenadores le enseñan a los jugadores y yo creo que es al revés. Los jugadores te enseñan mucho más de lo que nosotros le podemos enseñar a los jugadores. Y nada, tratar de ir llevándolo, de seguir incentivando para que tengan esa llama para competir. eh, y no mucho más. Teniendo tranquilidad en los momentos malos, teniendo mesura en los momentos buenos y sabiendo las exigencias de este club por la exposición que tiene. Felicidades. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Javier.